Hola, ¿qué tal grupo? ¿Cómo están? ¿Bien? Reportarse. Que a ti te gusta. Producción Shar. En MP3. Papa l'americano, papa l'americano, papa l'americano, papa l'americano. En MP3. No le contesta, se desespera. Al comenzar sesión de trabajo en Access, aparecerá la pantalla inicial en la cual decidirás el tipo de la base de datos en la que trabajarás. Empieza elaborando una nueva base dando clic en el botón Base de datos del escritorio en blanco. En la captura de datos de una tabla se puede realizar de diferentes formas. Puedes hacerlo desde la vista de hoja. En el nombre del campo, en el cursor aparecerá la celda que se encuentra en la parte inferior. Haz clic en el área de documentos para agregarlo y después Access va a crear el campo 1. En los datos del campo se coloca el cursor debajo de cada uno de los nombres de los campos e inicia la captura de todos los registros. Si requieres cambiar el nombre del archivo, puedes hacerlo desde el inicio de sesión. Despliega el menú Archivo y escoge con un clic la opción Guardar base de datos. Desde el menú Archivo selecciona la opción Guardar como y después guarda objeto como. Cuando estés elaborando una nueva tabla, tiene que definir el tipo de datos. Al utilizar en ella debes de cambiar el tipo de vista de hoja de datos a vista diseño. En el nombre de los objetos de cada uno se puede trabajar y se pueden guardar de diferentes formas. Usando el botón derecho del mouse sobre el nombre de la tabla 1, da clic en el botón derecho y aparecerá en el menú contextual una serie de opciones y puedes elegir dónde guardarla. Desde el acceso rápido aparecerá en la vista Backstage como la vista de las bases de datos recientes, es decir, las últimas abiertas. Desde el menú Archivo se encuentra dentro de Access. Puedes abrir un archivo dando clic en el menú Archivo dando clic. Con lo que se muestra en la pantalla inicial de Access. La forma de aplicar una base de datos en Access es muy sencilla, únicamente tienes que utilizar el menú Archivo y escoger la opción de cerrar. Una base de datos está generalmente compuesta por una tabla a partir de la cual puedes generar varios objetos como formularios, informes, consultas, etc. Otra de las funciones para crear una base de datos es utilizar el menú Archivo, seleccionando desde la vista Backstage la opción y dar clic en la plantilla. Trabajando en una base de datos. En esta sección vamos a trabajar en cómo darle un buen formato, una buena presentación a nuestra base de datos. Vamos a ver cómo seleccionar un registro, un campo y una tabla. Para seleccionar el registro, lo que debemos hacer es colocar el cursor en la parte izquierda en el registro que deseamos seleccionar, dar clic y se seleccionará todo el registro. Para un campo se debe de colocar en la parte superior del registro, hasta que igualmente aparecerá una flecha. Y lo que debemos hacer es dar clic y se seleccionarán todos los campos que tengas en tu tabla. Para seleccionar la tabla lo que debemos hacer es poner el cursor en la esquina superior izquierda, dar clic y se seleccionará toda la tabla. Para dar una presentación a una base de datos, dar formato a la tabla. Aquí lo que vamos a hacer es que con ayuda de la cinta de opciones Inicio en el grupo de formato de texto, aquí lo que podemos hacer es cambiar el tipo de fuente, el tamaño de la fuente, el estilo, el color de la fuente y esto se aplicará de forma directa a toda la tabla. Para modificar los campos y registros. Para modificar un registro lo que debemos hacer es colocar el cursor en medio de dos registros, dar clic y arrastrarlo hasta que tengamos nuestro tamaño adecuado. Para un campo debemos de colocar nuestro cursor en medio de dos campos, arrastrarlo hasta que tengamos nuestro tamaño adecuado. Una máscara de entrada. La máscara de entrada proporciona una validación de datos e impide que los usuarios escriban datos no válidos. Acerca de la máscara de entrada. La máscara de entrada ya te proporciona para la entrada de datos en un campo, mediante el uso de caracteres y símbolos, con el fin de escribirlos correctamente y cuyo formato siempre es el mismo. Esta determina si Access acepta o no los datos. Para agregar una máscara de entrada, lo puedes utilizar en una tabla, en consultas y controles de informe y en un formulario. Para aplicar una máscara de entrada a un campo, los datos capturados en el campo deberán seguir el patrón específico definido en la máscara de entrada. Recuerda que las máscaras de entrada se definen de modo que el formato en el que se escriben los datos en la base de datos puede aplicar otro formato en los mismos datos
para cambiar el modo en el que estos se muestran. La máscara de entrada tiene 3 selecciones. La primera es obligatoria e incluye los caracteres o la cadena de máscara junto con los marcadores de posición y datos literales. La segunda es opcional. Hace referencia a los caracteres de máscara incrustados y el modo en el que se almacena dentro del campo. Y la tercera también es opcional e indica un solo carácter o espacio que se usa como marcador de la opción. Para crear una máscara de entrada lo puedes hacer mediante el asistente de máscara de entrada o especificar las máscaras manualmente. Para agregarla lo puedes usar en campos cuyos datos estén establecidos en texto, número, moneda y fecha y hora. Al aplicar una máscara de entrada en un campo de fecha y hora, la fecha no va a estar disponible en este campo. En la etapa 2 vimos a cómo navegar en una tabla, sobre los botones de navegación, de registros, el uso del teclado en este paso, en buscar de un dato en una tabla, reemplazar de un dato en una tabla, sobre edición de registros. Nos enseñaron a eliminar un registro, insertar registros, insertar campo, también acortar, copiar y pegar un registro y mostrar, ocultar campos en un registro, y entre más cosas que entre más nos enseñaron en la etapa 2 en esta materia que es base de datos, y entre demasiadas cosas que nos enseñaron a cómo organizar nuestro Excel y enseñarnos esto ahí en crear una base de datos. Importar y exportar una base de datos, exportar una tabla. Para realizar el exportar la tabla Access 2016 a Excel 2016, tenemos que irnos a la opción datos externos y al grupo exportar. Después abrir la base de datos a exportar y después abrir la tabla en el área de documentos y dar clic en el botón de comando Excel. Aparecerá la ventana exportar hoja de cálculo y Excel, y si le damos clic en examinar, podremos poner la ubicación y el nombre de la base de datos que se exportará en Excel. Después de dar clic en el botón guardar, aparecerá otra ventana en donde definirá si deseamos guardar los pasos de exportar, y para terminar le damos clic a botón de cerrar. Imprimir una tabla. Para imprimir una tabla, pues vamos al menú archivos, después de la cinta vista preliminar. Esta está conformada por varios grupos, entre ellos está el grupo de Zoom, que nos permite hacer el acercamiento, el cual veremos el documento para verificarlo, y después en cuántas páginas podemos visualizar el archivo. Para salir de la vista preliminar le damos al botón comando cerrar vista previa a impresión, y ya una vez que hayamos terminado la tabla, le damos al botón de imprimir, y en aparecerá una ventana con el número de páginas y el total de copias del archivo. Para importar una tabla de Access 2016 a Excel 2016 emplearemos la cinta opciones datos externos y el grupo importar y vincular. Después abriremos la base de datos que deseemos importar en el área de documentos y haremos clic en el botón de comando Excel. El siguiente paso es algo muy importante, ya que la base de datos que vayamos a utilizar puede estar compuesta por una o varias tablas, o bien puede ser una nueva base de datos. Aparecerá la ventana obtener datos externos, hoja de cálculo de Excel, y si damos clic en el botón examinar, podremos colocar el nombre y la ubicación del archivo que importaremos desde Excel. Después, continuando, aparecerá una ventana en donde seleccionaste la hoja de cálculo que contiene el libro Excel y que importarás a Access. Y Access confirmará que los convertirá en los nombres de los campos de la tabla. Después se confirmará para cada uno de los campos el nombre y el tipo de dato que se utilizará en Access, y se definirá cuál de los campos se utilizará como clave principal de la tabla, con la finalidad de utilizarla para realizar operaciones más avanzadas como consultas, etc. Por último, se colocará el nombre de la tabla que aparecerá en el panel de exploración, lo cual indicará que el proceso de importación está terminado, y al final nos aparecerá una ventana que pregunta si deseas guardar los
pasos para el proceso de importación de las hojas de cálculos. Y eso sería todo. Ordenar registros. Lo realizaremos con la cinta de opciones Inicio, el grupo Ordenar y Filtrar y con los botones de comando Ascendente, Descendente y Quitar Orden. Para iniciar seleccionaremos un campo de la base de datos y daremos clic a los botones de los comandos para que observemos dichos movimientos. Después, al momento de dar clic en el botón de comando Quitar Orden, los registros se acomodarán de manera normal, tal y como estaban cuando abrimos la base de datos en un principio. Ahora hablaremos de los filtros. Los filtros se emplean para observar una cantidad limitada de registros que cumplen con una condición particular. Lo realizaremos con la cinta opciones Inicio, el grupo Ordenar y Filtrar y con el botón de comando Filtro. Primero que nada, el botón Filtro. Con el botón Filtro seleccionaremos un campo de la base de datos y después se desplegará un menú de opciones y elegiremos la opción que queramos nosotros. Y después de definir un filtro con un campo de datos alfanuméricos, aparecerá la opción filtros de texto y se activará un menú con otras opciones que nos ayudarán a cumplir con la condición del filtro. El botón selección. Para realizar un filtro con el botón selección, daremos clic al botón de comando selección del grupo Ordenar y Filtrar y se desplegarán menús de opciones. Elegiremos la opción Entre y capturaremos los datos para efectuar el filtro. Aparecerán en la tabla los registros que cumplen con la condición. Botón Avanzadas. Daremos clic al botón de comando Avanzadas del grupo Ordenar y Filtrar y elegiremos la opción Filtro por formulario. Después se desplegará el menú de opciones y escogeremos alguna opción que nos aparezca ahí y se desplegará el botón de comando Avanzadas y elegiremos la opción Aplicar filtro u Ordenar. Para desactivar los filtros, en la tabla aparecerán los registros que cumplen con la condición y el nombre del campo. Se activará además el icono de filtro que indicará que en ese campo se ha efectuado un filtro. Para desactivar ese filtro, daremos clic en el icono de filtro que aparece del lado derecho del nombre de campo y activaremos el menú de opciones con un clic la opción seleccionar todo y daremos clic en aceptar. El último tema sería clave principal. La inserción de una clave principal en una tabla nos permite crear relaciones entre tablas. El procedimiento para realizar este paso es muy sencillo. Primero que nada abriremos la tabla de la base de datos, cambiaremos el tipo de vista de hoja de datos a vista diseño y se activará la cinta de opciones diseño. Seleccionaremos en el grupo Herramientas el campo apropiado y daremos clic al botón de comando clave principal. Después, el procedimiento para desactivar la clave principal de una tabla es exactamente el mismo que para activar la clave principal. Con el botón derecho del mouse también puedes activar o desactivar una clave principal dentro de la vista diseño. En MP3. Papa l'americano, papa l'americano, papa l'americano, papa l'americano.